Estimados estudiantes, en el marco de la semana en la que abordamos temas de análisis de discurso, temas de audiencias, análisis de audiencias y estéticas, hay que hablar sí o sí de uno de los clásicos de comunicación, de uno de los teóricos más influyentes para Latinoamérica, y nos referimos al español Jesús Martín Barbero. Como decía, uno de los teóricos más influyentes, uno de los intelectuales clásicos para nosotros los comunicadores, y, y sí o sí hay que hablar del español Jesús Martín Barbero, un investigador, un maestro de la comunicación y la cultura latinoamericana muy importante a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Como dije, uno de los teóricos más importantes que sí o sí hay que estudiar, hay que analizar su trabajo, su obra, su puesta en marcha de todas las investigaciones que ha hecho. Y hay que dialogar un poco acerca de Jesús Martín Barbero, quien lastimosamente falleció hace 2 años. Para eso hay que analizar un poco también, hay que reflexionar de alguna manera de sus temas. Y los temas que abordaba Jesús Martín Barbero eran muy amplios, temas académicos por supuesto, pero entre estos hay que destacar que sus reflexiones más importantes están relacionadas a pensamientos que tienen que ver con educación, política, nuevas estéticas, como dije, jóvenes, análisis de medios de comunicación, ya sea miradas de medios tradicionales y también, ¿por qué no decirlo, vanguardia? Y como dije, también centrado muchísimo en comunicación y cultura. Para eso hay que hablar también decir, un parteagua de un evento que vive Jesús Martín Barbero mientras vivía en Cali, Colombia, mientras él era maestro. Hay una experiencia que él cuenta en algunos de sus relatos, en algunos de sus textos, y ahí, como dije, es un parteagua este evento porque es ahí cuando Jesús Martín Barbero comienza a repensar y analizar qué hacían los medios, eh, más bien qué hacía la gente con lo que consumía a través de los medios de comunicación. Y es que en una ocasión, Barbero, estando en una sala de cine, mientras se exponía La Ley del Monte, una película de Vicente Fernández, allá por la década del año 70, sucede que mientras él veía la película, que para él era una película graciosa, mala, él así lo relata, es una película mala para él y al contrario, le generó mucha risa. Para él era una película graciosa, pero se da cuenta que mientras él veía la película en la sala de cine, para los demás asistentes de la sala no era precisamente una película ridícula o mala o chistosa. Todo lo contrario, a los demás asistentes de la sala les generaba emociones de tristeza. Dice Jesús Martín Barbero que incluso había gente llorando en la sala de cine mientras veía la película de Vicente Fernández, La Ley del Monte. Y ahí se hace él esa pregunta. ¿Qué es lo que la gente ve que yo no veo? Cuenta también el escritor, el profesor Barbero, que porque le genera risa, chiste y carcajada, fue amenazado en la sala de cine y hubo gente que le dijo que si no se callaba, lo iban a golpear y lo iban a sacar de la sala de cine. Esta película tenía 6 meses en cartelera en Cali, Colombia. Entonces a él comienza a generarle muchísimo ruido y a preguntarse por qué esa película fue tan exitosa en Colombia si a él le parecía una película ridícula o mala. Y es ahí cuando nace lo que él llamó el escalofrío epistemológico de la ley del monte. Y una de sus frases más importantes, acuñadas luego de un estudio de estética de audiencia, de análisis de discurso, esta frase: si queremos comprender los medios, además de analizar los discursos, también hay que entender al receptor. Por eso él se centra en qué es lo que generan los medios de comunicación precisamente en las audiencias, no tanto en el medio de comunicación, no tanto en el análisis del discurso, sino que qué genera o qué reacciones provocan en las audiencias lo que nosotros percibimos a través de los medios de comunicación. Y como resultado de este evento, como dije, un evento parte agua en la vida de Jesús Martín Barbero, es que nace un texto, un libro,
llamado De los medios a las mediaciones, allá en el 87, uno de los textos de comunicación y cultura más analizados en las aulas de comunicación de toda Latinoamérica. Importantísimo la pregunta nuevamente que se hace, una de las tantas frases que acuñó: si queremos comprender los medios, además de analizar el discurso, también hay que entender a los receptores y hay que entender a las audiencias. Como dije, ese evento, esa experiencia, a Barbero le otorga lo que él denomina su primer escalofrío epistemológico. Y ese evento lo lleva a detectar un tema, hasta ese momento, a finales de los 80 en Latinoamérica, un tema muy poco analizado, muy poco explorado: la recepción, los usos y los consumos de las audiencias. Como les decía, este evento es un parteaguas en la vida de este profesor que residía en Colombia en ese momento, y ahí nace uno de los textos más importantes para analizar en temas de comunicación y cultura. Un par de ideas, como dije al inicio, este es un pequeño acercamiento acerca de la vida y obra de Jesús Martín Barbero. Su texto mundial, su texto más emblemático es precisamente este libro, este texto, de los medios de las mediaciones, un texto muy analizado y muy estudiado en las aulas de comunicación en toda Latinoamérica. Esta película es un parteaguas, como dije, y traigo esta pequeña reseña para que nos la llevemos como ese evento que es muy importante para los comunicadores, para la comunicación latinoamericana. Y hasta ese momento, como dije, las audiencias, las estéticas, la recepción, los análisis de discurso eran muy poco analizados. Y este personaje, Martín Barbero, hace un punto y aparte en todo esto, y, y él pone en escena un nuevo tema para analizar desde la comunicación. Bien, eso es todo. Esta cápsula quería compartirles comunicacional cultural para esta semana. Cualquier consulta, pues estamos a las órdenes. Estimados, un saludo y nos comunicamos pronto.